Existe una diferencia enorme entre simplemente hablar español y saber contar historias. Por ejemplo, si solo utilizas el pasado simple, tu historia va a sonar muy plana, muy sin matices. Fui, comí, vi, no hay emoción. Por eso, los nativos, cuando contamos historias, hablamos en capas. Utilizamos el verbo haber para agregar profundidad, para explicar por qué pasaron las cosas y para darle este toque de urgencia a un chisme o a una confesión. Tan solo usando este pequeño verbo vas a pasar de un español normal a un español VIP. Así que hoy vamos a aprender a utilizar los tiempos compuestos para que tu español deje de sonar tan plano y empiece a sonar con más dimensiones. Vamos a ver cuándo son obligatorios para no arruinar tu historia y cuándo realmente no son necesarios y te los puedes guardar. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como sabes, en este canal te enseñamos el español real. El español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que vivas, trabajes, visites un país hispanohablante o simplemente eres un estudiante de este hermoso idioma. Hoy le vamos a perder el miedo al verbo haber, ya que muchos estudiantes cuando ven oraciones con este verbo, por ejemplo, he comido, hemos trabajado, piensan qué complicado. Pero les prometo que es más fácil de lo que parece. En realidad no es nada complicado y es muy necesario para sonar mucho más natural. Hoy vamos a analizar el pasado cercano, el pasado del pasado y el futuro de probabilidad. Así que si estás listo para dominar el verbo haber como un profesional, este video es para ti. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video? Primero, vamos a entrar en el mundo del pretérito perfecto. Te voy a contar por qué es el pasado preferido de los chismosos y cómo usarlo para dar noticias frescas. Segundo, vamos a viajar al pasado del pasado y analizaremos el pluscuamperfecto. Tercero, vamos a subir un poco el nivel utilizando el futuro compuesto. Acá vamos a olvidarnos del futuro lejano y lo utilizaremos para adivinar el pasado, una herramienta muy avanzada. Y para cerrar vamos a hacer una práctica de contraste. Vamos a poner a todos estos tiempos a pelear para ver cómo cambia el significado, para que veas cómo cambia el significado en una anécdota dependiendo del tiempo que elijas. Ahora sí, si estamos listos, empecemos con esta clase. Como siempre te quiero decir por qué es importante aprender este tema. Chicos, aprender los tiempos compuestos no es un capricho de los profesores. Realmente vas a ver un cambio cuando aprendas a dominarlos. Sin los tiempos compuestos, tu español va a sonar mucho más limitado. Si quieres contar una historia y solo usas los verbos en pretérito indefinido, como fui, vi, caminé, compré, realmente suena como una lista de supermercado. Es una cosa detrás de la otra. Y en la vida real no sonamos así. En la vida real hablamos, como dije antes, en capas. El español es un idioma muy lógico. Si no sabes utilizar el pluscuamperfecto, ¿cómo vas a contar lo que pasó antes de otra acción? Sin esto, tus anécdotas van a sonar más confusas. Como una película que está mal editada y no sabes el orden de las escenas. Y si quieres dar una noticia que tenga mucho más impacto, pues te recomiendo el pretérito perfecto. No es lo mismo decir Juan se casó a decir Juan se ha casado. Acá tenemos una conexión inmediata con el presente. Y después con el futuro compuesto también lo utilizamos para predicciones del pasado.
si no sabes utilizarlo, te vas a ver obligado a crear frases más largas para explicar algo que podría ser más corto. En resumen, todos estos tiempos compuestos te ayudan a matizar y a dar emoción a lo que dices. Así que es importante que los conozcas. Vamos a iniciar hablando del pretérito perfecto, el tiempo de las noticias y del chisme. Ya sabemos que se forma con la conjugación del verbo haber y el participio. He comido, he bebido, has trabajado. En español lo utilizamos para acciones que están conectados con el ahora. Es el tiempo de la noticia fresca, de la noticia que acaba de caer. Vamos a imaginar este escenario. Estás con una amiga y de pronto te cae una noticia importante. No se lo cuentas de esta forma. Juan dejó su trabajo. Esto suena a que es un dato histórico de hace 10 años. Lo que haces es decir, ¿ya te enteraste? Juan ha dejado su trabajo. Ese ha dejado le pone alarma a la frase. Le dice al que está escuchando que eso que estás diciendo es importante hoy. Usarlo correctamente te ayuda a marcar un ritmo en la conversación y hace que tus amigos sientan que les estás dando una noticia de último minuto. Pero debemos recordar que también hay un detalle cultural en el uso de esta gramática. En muchos lugares de Latinoamérica, como México o Argentina, son muy fanáticos del pretérito indefinido. Por ejemplo, dirían, recién llegué a mi casa, en lugar de decir, he llegado a casa. Sin embargo, cuando queremos hablar de experiencias de vida, el pretérito perfecto sigue siendo el rey. Si quieres preguntar por alguna experiencia que alguien ha tenido, lo hacemos de esta forma. ¿Has viajado alguna vez a Europa? ¿Has probado esta comida antes? Es una pregunta elegante y abierta que te permite conectar con las experiencias de las otras personas. Así que, úsalas de esta forma. ¿Y qué pasa cuando queremos contar una acción que sucedió antes de otra acción? El famoso pasado del pasado. Ya sabemos que para esto utilizamos el pluscuamperfecto. Pero también las podemos utilizar para confesiones. Si necesitas sobrevivir a una situación social incómoda, está el pluscuamperfecto. Vamos a imaginar esto. Imagina que llegas tarde a una reunión y quieres decir por qué llegaste tarde. No vas a decir, salí y olvidé las llaves. Suena muy frío. Aparte suena como a una lista de acciones aburridas. No te han preguntado por tu rutina. Entonces lo dirías de esta forma. Lo siento mucho. Lo que pasó fue que cuando salí de casa me di cuenta que había olvidado las llaves. Había olvidado. Aquí estás creando una jerarquía, un orden de las acciones. Primero, saliste de casa. Esta es una acción. Pero antes sucedió otra, que fue el olvido. Olvidaste las llaves. Este tiempo te permite justificar algunos errores y explicar un poco más a fondo algunas acciones con una claridad que no la tiene un pasado simple, por ejemplo. Te hace sonar como alguien que tiene el control total de lo que está diciendo. Y obviamente con más nivel del español. Antes de continuar con el último tiempo, quiero que me confieses algo. Es cierto que muchas veces cuando escuchas la palabra gramática, quieres salir corriendo de la clase. Y te entiendo perfectamente, porque muchos libros de español te presentan la gramática como algo muy aburrido y tedioso. Muchas cosas, muchas reglas para memorizar. Así que es normal que te sientas un poco desmotivado si es que tienes que estudiarlo solo. Pero aunque no sea el tema más divertido de aprender un idioma, lo tenemos que estudiar porque es la base de todo. Es como una guía para poder avanzar en el idioma. Y cuando ya la dominas, te sientes muy seguro de poder expresarte libremente. Porque ya entiendes lo que dices y por qué lo dices. Así que si necesitas una motivación extra, para ti
tenemos el curso de gramática de Burbuja del Español. Un curso diferente. Lo que vas a encontrar aquí no es la clase típica aburrida de pizarra. Hemos diseñado un método donde la gramática se aprende de una forma más orgánica y visual. Olvídate de memorizar listas y listas. Aquí todo es el español real, que usamos para contar historias, para quejarnos o hasta para enamorar a alguien. Dentro del curso vas a encontrar videos explicativos de cada tema de gramática y está separado por niveles del español. También tenemos ejercicios interactivos y nuestros famosos PDFs descargables para que sigas practicando al terminar cada lección. Este es un aprendizaje completo. Ves, escuchas, practicas y aplicas. ¿Y qué crees? Una vez que has adquirido este curso, tienes acceso ilimitado y de por vida. Así que tú decides cuándo estudiar. El curso se adapta a tus horarios. Además, si eres de los que necesita alguna tutoría extra, en uno de nuestros planes también tienes el acceso al chat con nuestros profesores, para que no te quedes atascado en ninguna lección. Queremos que este curso sea el último que adquieras y que no necesites comprar otro más en tu vida, porque una vez que lo termines vas a tener toda la base del español. Entonces no dejes que el miedo a equivocarte te frene más. Puedes adquirir nuestro curso de gramática en nuestra página web burbujadelespañol.com. También te voy a dejar el link en la descripción. Ahora veamos este último tiempo compuesto. Entremos ahora a un nivel maestro del español. Vamos a hablar del futuro compuesto. Si creen que solo sirve para hablar de lo que pasará en 10 años, están equivocados. En la vida real, los nativos lo utilizamos para adivinar el pasado cercano. Es lo que nosotros llamamos el futuro de la probabilidad. Como siempre, vamos a imaginarnos una situación. Imagina que estás en el aeropuerto esperando a tu amigo. Según el horario, su vuelo ya aterrizó hace 1 hora, pero él no aparece por la puerta. Tú obviamente no estás muy seguro de lo que está pasando, pero tu cabeza puede crear algunas teorías. Un estudiante de nivel básico diría, probablemente ya llegó, pero un nativo utilizaría el futuro compuesto y diría, ya habrá llegado. Seguramente está en la fila de migraciones. Estamos utilizando el tiempo futuro para hablar de algo que ya sucedió, pero que no lo podemos ver. Esta es una herramienta increíble y que demuestra que tienes un nivel más avanzado. Al utilizar este tiempo vamos a poder dejar de lado un poco a algunos adverbios aburridos. No tenemos que estar repitiendo probablemente, posiblemente, no es necesario, porque el mismo verbo ya lleva la duda incorporada en su conjugación. Si ves que tu hermano está muy cansado y se frota los ojos, no le vas a decir probablemente no dormiste anoche. Yo creo que dirías algo como habrás dormido poco anoche. Es como una forma de preguntar y suponer al mismo tiempo. Ahora vamos a practicar un poco. Te voy a mostrar algunas situaciones y me vas a decir qué tiempo compuesto usarías. La primera situación es que viste una película ayer y me la quieres recomendar hoy. ¿Qué tiempo compuesto usarías? Te doy unos segundos para pensar. Yo, por ejemplo, utilizaría el pretérito perfecto. He visto una película genial ayer y te la quiero recomendar. La segunda situación es que fuiste a un restaurante con unos amigos, pero en casa habías cenado antes. ¿Cómo lo dirías? Yo, por ejemplo, diría algo como: no he pedido nada porque ya había cenado antes de salir. Y por último, pasas por la casa de tu vecino de siempre, pero esta vez tiene la luz apagada y no es común. ¿Cuál sería tu expresión? En este caso, por ejemplo, yo diría:
Las luces están apagadas. Se habrá quedado dormido temprano hoy. ¿Pudiste crear oraciones para estas situaciones? Puedes dejarlas también en los comentarios para poder revisarlas juntos. Chicos, ya vieron que los tiempos compuestos no son para asustarse. Al contrario, son para disfrutar. Te permiten matizar ideas y crear historias más a detalle. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días para que no dejes de practicar. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar artículos en español. También puedes suscribirte a nuestro newsletter o ser parte exclusivo de los miembros de Burbuja y también agendar tu clase con uno de nuestros profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.